Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestras clases virtuales de matemática. El día de hoy nos toca ver un tema muy importante cuyo título tiene fracciones y su clasificación. Asimismo, soy el profesor Iván Paredes Leca, quien nos acompañará durante todo este año escolar. Como ustedes pueden observar en esta parte baja de su pantalla, tenemos una pizza, la cual ha sido dividida en 6 partes. ¿Correcto? Cada una de las partes son iguales. Eso quiere decir que se ha fraccionado, se ha dividido en partes iguales esta pizza. Para ello vamos a ver a continuación qué es una fracción. La fracción representa la relación de una parte con el todo, es decir, con la unidad. Las fracciones se representan en la forma A entre B, donde B es diferente de 0. Para eso vamos a ver las partes de una fracción. Como ustedes pueden observar, las fracciones están formadas por el numerador y el denominador. El numerador indica el número de partes que se toma de un todo y el denominador representa al todo. Por ejemplo, aquí en la pizza observamos 6 partes. Si yo me comiera 2, serían 2 sextos. ¿Qué quiere decir? Que he tomado 2 de 6 partes. 2 me indica las partes que he tomado y 6 me representa el todo, que viene a ser la pizza en sí. Muy bien, hay que recordar entonces que los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Asimismo, vamos a ver cómo se lee las lecturas de una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos los valores en el cuadro. Cuando es 2 se dice medio, cuando es 3 se dice tercios, cuando es 4 se dice cuartos, cuando es 5 se dice quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, 10 se dice décimos, 11 se dice onceavos, 12 doceavos y así terminado en avos. Eso vamos a decir siempre y cuando estas cantidades aparezcan como denominador. Por ejemplo, tenemos 5 novenos. El numerador se pronuncia tal y como es, 5. En cambio, el denominador se pronuncia como dice la tabla. Por ejemplo, aquí el 9 noveno sería 5 novenos, tal y como se indica aquí mismo. Recuerda entonces que cuando vamos a dar lectura a una fracción, cuando vamos a leer una fracción, el numerador se lee o se pronuncia tal y como está. En este caso, el número es 5, se lee así, 5, pero el denominador es 9, nos indica la tabla que debe ser novenos, entonces su lectura de esta fracción sería 5 novenos. Muy bien, asimismo vamos a ver la clasificación de las fracciones. Vamos a empezar por la clasificación de las fracciones según o comparadas respecto con la unidad. Para ello tenemos la primera, que es la fracción propia. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es donde el numerador, es decir, el número que está arriba, es menor que el denominador, es decir, el denominador es el número que está abajo. Para ello tenemos aquí un ejemplo, tal y como se observa, 4 onceavos. El denominador es mayor que el numerador, o el numerador es menor que el denominador. Para representarlo en una recta numérica, nos dice que el denominador indica las partes o unidades que tendrán que dividirse, en este caso la recta. Como el todo es 11, quiere decir que se va a dividir en 11 partes. ¿Pero de dónde a dónde? Del 0 a la unidad. ¿Por qué, profesor, del 0 a la unidad se va a dividir en 11 partes? ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿cuánto es 11 entre 11? 1, ¿verdad? ¿Sí o no? 11 entre 11. Pero acá ¿qué tenemos? 4 entre 11. Recuerda que toda fracción es una división. Entonces, si 11 entre 11 es 1, quiere decir que aquí encima del 1, o el 1 equivale a 11 onceavos. El 1, en lugar del 1, equivale a 11 onceavos. Pero nosotros tenemos 4 onceavos. Es por eso que si el 1 equivale a 11 onceavos,
Pues del 1 al 0 debe de dividirse en 11 partes. Por eso que dice acá que el denominador indica las cantidades que tendrán que dividirse la unidad. 1, 2, 3, 4. Aquí debe de ir 4 onceavos. 5 onceavos, 6 onceavos, 7 onceavos, 8 onceavos, 9 onceavos, 10 onceavos, 11 onceavos. 11 onceavos es lo mismo que 1. ¿Por qué? Porque 11 entre 11 es 1. Muy bien, recuerda entonces que en una fracción propia el denominador nos indica cuántas partes se va a dividir la unidad. Ojo con eso, aquí nos está diciendo, si mi denominador fuera 15, entre el 0 y el 1, pues tengo que dividirlo en 15 partes iguales, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Otro ejemplo, vamos a ubicar en la recta numérica 4 sétimos. ¿Qué dice la teoría aquí? Que el denominador indica las partes que se va a dividir del 0 a la unidad. Del 0 a la unidad. ¿Cuál es mi denominador? 7. Quiere decir que del 0 a la unidad se va a dividir en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que el 1 equivale a 7 sétimos. ¿Por qué, profesor, el 1 equivale a 7 sétimos? Porque 7 entre 7 me da la unidad. Ah, ya, profesor. ¿Eso qué quiere decir? Que esta primera parte le pertenece a 1 séptimo. Esta le pertenece a 2 sétimos. Esta le pertenece a 3 sétimos. Aquí es donde debo de ubicar lo que me están dando, que es 4 sétimos. Esta le pertenece a 5 sétimos, a 6 sétimos, y aquí el 1 pues es igual o equivalente a 7 sétimos, ya que 7 entre 7 es la unidad. Bueno, aquí nos dice, fíjate que la recta se dividió en 7 segmentos, o sea, en 7 partes iguales, tal como indica el denominador. Ojo, eso solamente se va a dar cuando sea una fracción propia. ¿Cuándo es una fracción propia? Cuando el denominador es mayor que el numerador, es decir, el numerador es menor que el denominador, que es lo mismo. Muy bien, continuemos. Asimismo, también tenemos las fracciones impropias. Cuando una fracción es impropia, una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Ojo, no confundirse. Hace rato vimos las fracciones impropias. En las impropias, el numerador es menor que el denominador. Aquí en las impropias, el numerador es mayor que el denominador. Vuelvo a repetir. En las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. En las fracciones propias. Aquí en las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Ojo con eso. Muy bien, profesor. ¿Y cómo vamos a graficarlo en la recta numérica? Muy bien. Pues en este caso, en las fracciones impropias, el numerador nos indica, pero obviamente toda fracción impropia es mayor que la unidad. Ojo, toda fracción impropia es mayor que la unidad. Veamos. En este caso el numerador es 7, que dice la parte que se tomará, muy bien. Y 2 es el denominador, que dice en cuántas partes se va a dividir la unidad. ¿Qué quiere decir? Que del 0 al 1, ¿cuántas partes se va a dividir? ¿Cuántas partes ves aquí? 2. Entonces del 0 al 1 se van a dividir 2 partes, ¿correcto? Muy bien, profesor. ¿Eso qué quiere decir, profesor? A ver, que aquí ¿cuánto será? Aquí será 1 medio, aquí será 2 medios, aquí será 3 medios, aquí será 4 medios, aquí será 5 medios, aquí será 6 medios y aquí será 7 medios. Muy bien, 7 medios. Ahora, mira, hay 2 partes que se ha dividido del 0 al 1. Aquí también hay 2 partes o no. Dime si es verdad. ¿Aquí colocarías el número 2, sí o no? ¿Por qué, profesor, colocaría el número 2? Tal vez si estás distraído dices eso. Te pregunto nuevamente, del 0 al 1, ¿cuántas partes hay? 2. Ah, quiere decir que entre unidad y unidad va a estar dividido en 2 partes, porque el denominador tiene como valor 2. Ah, ya.
Si entre el 0 y el 1 está dividido en dos partes, aquí también pues hay dos partes. Eso quiere decir que aquí le corresponde el número 2. Aquí también hay dos partes, profesor. Entonces, si aquí está el número 2, aquí le corresponde el número 3. Muy bien, y aquí sería 3 y medio. ¿Cuánto es 7 entre 2? ¿No es 3,5? Ah, ya, profesor. Entonces aquí sería 3,5 igual a 7 medios. Es verdad, así es, estás en lo correcto. Pero, si no lo entiendes de esa manera, simplemente guíate como lo dice aquí. 7 viene a ser la parte que se tomará y 2 viene a ser la parte en que se va a dividir la unidad. Del 0 al 1, ¿cuántas partes se ha dividido? 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es el valor de nuestro denominador. Ah, ya, entonces aquí es un medio, 2 medios, claro, porque 2 entre 2 es 1. Aquí sería 3 medios, aquí sería 4 medios, 4 entre 2 es el 2, por eso que aquí va el lugar 2. Aquí sería 5 medios, aquí sería 6 medios, 6 entre 2 es 3. Y aquí sería 7 medios. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, recuerda que el numerador en una fracción impropia indica las partes que se tomarán y el denominador nos indica las partes en que se va a dividir la unidad. Asimismo, hay otra manera como hacerla. Para eso tenemos que recordar cómo una fracción se pasa a un número o fracción mixta. 10 entre 4, 10 es el dividendo, 4 es el divisor. Colocamos 2 de cociente porque 2 por 4 es 8. 8 para 10 sobra 2. Este 2 que está en el cociente es la cantidad entera. Lo que quedó de residuo va en el numerador y el divisor va en el denominador. Una vez más, 10 cuartos, para convertirlo a número mixto o fracciones mixtas, sería 10 entre 4. Este 2 que va como cociente viene a ser el valor o número entero. Este 2 que me ha quedado como residuo viene a ser el valor del numerador. Y este 4 que viene a ser el divisor viene a ser el denominador. Ah, ya, profesor, muy bien. A continuación vamos a ver otra forma. Por ejemplo, aquí nos dan 9 octavos, ¿verdad? 9 octavos. Muy bien, si nosotros dividimos 9 entre 8, nos va a quedar, aquí va a quedar el 9, aquí va a ser el 8, aquí el 1 y aquí el 1. ¿Verdad? Por eso que 9 entre 8 es igual a un entero, un octavo. ¿Cómo compruebo, profesor, si esta descomposición es igual a esta? Fácil, 8 por 1, 8, más 1, 9 octavos. Ah, ya. ¿Y qué quiere decir esto, profesor? ¿Cómo se interpreta esta expresión? Quiere decir que 9 octavos está pasando del 1. Ah, con razón se ha ubicado detrás del 1. Así es. Aquí. ¿Qué dice? Número 1, entonces el 9 octavos va a estar detrás del 1. Ahora, claramente siguiendo esta definición, nos dice que arriba el numerador indica las partes que se tomarán. Quiere decir que entre unidad y unidad va a estar dividida en cuántas partes, en 8. Mira, ve, una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes, seis partes, siete partes, 8 partes. Pero ya pasó la unidad, aquí está la unidad, ya pasó. Como ya pasó la unidad, me queda coger solamente un octavo, es decir, una de estas 8 partes. Es por eso que aquí sería un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos y así sucesivamente. Entonces aquí yo lo único que tengo que tomar es un octavo y esto equivale a 9 octavos. Muy bien. A continuación vamos a seguir con fracción según su denominador. Y para ello tenemos la fracción homogénea. ¿A qué se llama fracción homogénea? Son aquellas que tienen igual o el mismo denominador. Ojo, igual o el mismo denominador. Son las fracciones homogéneas. También tenemos las fracciones heterogéneas. Son aquellas que tienen diferente denominador. Vuelvo a repetir, fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador.
Ahora vamos a hablar sobre las comparaciones de fracciones. Para ello vamos a aplicar un método muy conocido como el método cruzado de productos cruzados o el método del aspa. Dice, una forma práctica de comparar dos fracciones es multiplicar en aspa y luego compararlas los productos obtenidos. ¿Cómo así, profesor? No entendí. Veamos el primer ejemplo. Comparar 2/3 y 5/6. El producto cruzado es una aspa, tal como se indica. Es decir, 6 por 2, 12. 3 por 5, 15. ¿Quién es mayor, 15 o 12? Obviamente el 15. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la fracción 5/6 sería mayor que la fracción 2/3. Ah, ya, profesor, muy bien. A ver, veamos la siguiente. Muy bien. Dice, comparar 6/9 y 3/4. Multiplicamos en aspa. Mira el cursor. 4 por 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Ahora mira el cursor. Sigue el cursor. 9 por 3. ¿Cuánto es? 27. 27 nos quedó a este lado y 24 a este lado. Mira, aquí están. 24 a este lado y 27 a este lado. ¿Quién es mayor? 27. ¿Eso qué quiere decir? Que la fracción 3/4 es mayor que la fracción 6/9. Ah, ya, profesor, muy bien. Listo. Entonces, como ya entendiste, a continuación se te presenta una actividad. En caso te haya quedado alguna duda, te se sugiere revisar el video una y otra vez, cuantas veces sea necesario para que comprendas lo que tienes que hacer. No olvides que esta actividad tienes que desarrollarla en tu cuaderno. Muy bien, estimados alumnos, espero que les haya ayudado este pequeño tutorial que he elaborado con mucho cariño y paciencia para todos ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego.